En una serie de 112 frases crípticas en latín, San Malaquías predijo que solo habría un papa más después de Benedicto, y durante su reinado llegaría el fin del mundo. La profecía de los papas atribuida a San Malaquías ha cautivado al mundo durante siglos. Al examinar la vida del Papa Francisco y los retos a los que se enfrenta la Iglesia Católica, es crucial explorar los orígenes, la precisión y el potencial cumplimiento de esta antigua profecía. San Malaquías, arzobispo irlandés del siglo XII, es conocido por la autoría de la profecía de los papas. Según la leyenda, durante su peregrinación a Roma, Malaquías experimentó una profunda visión en la que vio una lista de futuros papas que abarcaba desde su época hasta el fin de los días. Cada papa se describía con una breve frase en latín que ofrecía pistas crípticas sobre su identidad y reinado. La profecía, que consta de 112 versos cortos en latín, fue supuestamente grabada por Malaquías y posteriormente ocultada en los archivos del Vaticano. La autenticidad de la profecía ha sido tema de debate entre eruditos y expertos religiosos. Algunos creen que la profecía fue una auténtica revelación de Dios, mientras que otros sostienen que fue una invención creada siglos después de la muerte de Malaquías. A pesar de la incertidumbre que rodea sus orígenes, la profecía de los papas ha cautivado la imaginación de la gente en todo el mundo. Su mística reside en su aparente capacidad para predecir con exactitud los reinados de papas anteriores, así como en sus premonitorias descripciones de los últimos papas que conducirán al fin de los tiempos. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. El carácter enigmático de la profecía ha dado lugar a innumerables interpretaciones y especulaciones, alimentando tanto la fascinación como el escepticismo entre creyentes y no creyentes. La profecía de los papas permaneció oculta durante siglos hasta que fue redescubierta en el siglo XV por un monje benedictino llamado Arnold de Wyon. Durante sus actividades académicas, Wyon tropezó con el antiguo texto en los archivos del Vaticano, coincidiendo con un momento crucial en la historia de la Iglesia Católica: la elección del Papa Urbano VII. El redescubrimiento de la profecía despertó un renovado interés por su contenido y sus posibles implicaciones. Las 112 frases en latín, cada una asociada a un futuro papa, ofrecieron una tentadora visión del futuro de la Iglesia y del mundo en general. El momento en que resurgió la profecía fue especialmente significativo, ya que coincidió con un período de gran agitación y cambio dentro de la Iglesia. Al difundirse la noticia de la profecía, captó la atención de eruditos, clérigos y laicos por igual. Muchos empezaron a estudiar los crípticos versículos, intentando descifrar sus significados ocultos y relacionarlos con papas pasados y presentes, transformándolo de texto oscuro en objeto de intensa fascinación y especulación que perduraría durante siglos. A lo largo de la historia, ha habido varios casos en los que la profecía de los papas parece haber predicho con exactitud los reinados de diversos pontífices. Uno de los ejemplos más llamativos es la descripción del Papa Juan Pablo I, cuya frase en latín, de mediatate lunae, se traduce como «de la media luna». Sorprendentemente, Juan Pablo I nació el 17 de octubre de 1912, durante un eclipse lunar, y su pontificado duró apenas 33 días, coincidiendo con la idea de una media luna. Otro ejemplo notable es la descripción que hace la profecía del Papa Pío VII, cuya frase latina «Aquila rapax» se traduce como «águila rapaz». Durante su pontificado, Pío VII tuvo que hacer frente a los desafíos de las guerras napoleónicas e incluso estuvo cautivo de Napoleón, quien utilizó el águila como símbolo imperial. La conexión entre la profecía
y los acontecimientos históricos que rodearon el reinado de Pío VII es innegablemente intrigante. La exactitud de la profecía parece extenderse también a épocas más recientes. La frase latina asociada al Papa Juan Pablo II de labore solis o del trabajo del sol se ha interpretado como una referencia a un eclipse solar que se produjo el día de su nacimiento, el 18 de mayo de 1920. Además, la Polonia natal de Juan Pablo II se conoce a menudo como la Tierra del Sol naciente, añadiendo otra capa de significado a la profecía. Estos ejemplos, entre otros, han llevado a muchos eruditos y creyentes a maravillarse ante la aparente precisión de la profecía al describir las vidas y reinados de varios papas. Sin embargo, es esencial abordar estas interpretaciones con cierta cautela, ya que la tendencia humana a encontrar patrones y significados en textos ambiguos puede llevar a veces a un exceso de interpretación o a un sesgo de confirmación. El Papa Francisco, nacido Jorge Mario Bergoglio en Argentina, asumió el papado en marzo de 2013, convirtiéndose en el Papa de la Iglesia Católica Romana. Su pontificado ha estado marcado por una serie de características y acontecimientos singulares que han llevado a algunos a especular sobre su posible papel en el cumplimiento de la profecía de los papas. De acuerdo con la profecía, el Papa final es conocido como Pedro el Romano, quien guiará a la Iglesia a través de un período de gran tribulación antes del fin de los días. Aunque el nombre de nacimiento del Papa Francisco no se corresponde directamente con el de Pedro, algunos han señalado que su padre se llamaba Pietro, Pedro, y que su nombre papal Francisco recuerda a San Francisco de Asís, quien nació en Italia y encarnaba la humildad y la sencillez. Además, el pontificado del Papa Francisco se ha caracterizado por una serie de reformas y cambios dentro de la Iglesia, así como por su enfoque en la justicia social, la gestión medioambiental y el diálogo interconfesional. Algunos han interpretado estas acciones como signos de la gran tribulación mencionada en la profecía, ya que representan cambios significativos en la postura tradicional de la Iglesia sobre diversas cuestiones. Sin embargo, es crucial señalar que la interpretación del Papa Francisco como el cumplimiento de la profecía está lejos de ser universalmente aceptada. Muchos en el Vaticano y en la comunidad académica consideran la profecía de los papas como una curiosidad histórica más que como un auténtico texto profético. La propia Iglesia Católica no ha refrendado ni validado oficialmente la profecía y anima a los fieles a abordar tales predicciones con prudencia y discernimiento. El mandato del Papa Francisco ha estado marcado por una serie de importantes desafíos y controversias que han puesto a prueba la unidad y la autoridad moral de la Iglesia. Uno de los problemas más acuciantes a los que se ha enfrentado el Papa Francisco ha sido la gestión por parte de la Iglesia de los escándalos de abusos sexuales en los que se han visto implicados miembros del clero. Estos escándalos, que han asolado a la Iglesia durante décadas, han causado un inmenso dolor a las víctimas y han empañado la reputación de la institución. Los críticos sostienen que el Papa Francisco no ha hecho lo suficiente para que los responsables rindan cuentas de sus actos, y la respuesta de la Iglesia a estos escándalos ha sido a menudo criticada por inadecuada. En 2018, un informe del Gran Jurado de Pensilvania puso de relieve la magnitud del problema, detallando las denuncias de abusos cometidos por más de 300 sacerdotes y el posterior encubrimiento por parte de funcionarios eclesiásticos. El informe provocó una oleada de indignación y renovados llamamientos a la reforma dentro de la Iglesia. El Papa Francisco ha tomado medidas para abordar la cuestión, incluida la convocatoria de una cumbre sobre la protección de menores y la promulgación de nuevas leyes para combatir los abusos sexuales. Sin embargo, muchos supervivientes y defensores sostienen que es necesaria una actuación más decidida para restablecer la confianza y garantizar justicia a las víctimas. Otra fuente de controversia durante el pontificado del Papa Francisco ha sido su exhortación apostólica
Amoris Laetitia, la alegría del amor. El documento, que aborda cuestiones relacionadas con el matrimonio y la vida familiar, ha suscitado acalorados debates en el seno de la Iglesia. Preocupa especialmente la cuestión de si los católicos divorciados y vueltos a casar deben poder recibir la Eucaristía. Amoris Laetitia sugiere un enfoque más compasivo, pero los tradicionalistas sostienen que socava la ortodoxia doctrinal. En respuesta al documento, un grupo de 45 eruditos y clérigos católicos escribieron una carta de 25 páginas al Papa Francisco en 2017 acusándole de propagar la herejía. La controversia en torno a Amoris Laetitia ha puesto de manifiesto las profundas divisiones existentes en el seno de la Iglesia, mientras que algunos elogian el énfasis del Papa Francisco en la misericordia y la atención pastoral. Otros temen alejarse de las enseñanzas tradicionales. El pontificado del Papa Francisco ha puesto de manifiesto importantes divisiones en el seno de la Iglesia católica. Mientras que algunos católicos abrazan su visión de una Iglesia más inclusiva, compasiva y comprometida socialmente, otros ven su enfoque como una amenaza para la doctrina tradicional y las enseñanzas morales. Una de las líneas de fractura más prominentes ha sido entre las facciones progresistas y conservadoras dentro de la Iglesia. Los progresistas han aplaudido el énfasis del Papa Francisco en cuestiones como la justicia social, la protección del medio ambiente y el diálogo interconfesional. Ven en su liderazgo un compromiso renovado con la visión del Concilio Vaticano II de una Iglesia que se compromete con el mundo moderno y da prioridad a las necesidades de los pobres y marginados. Por otro lado, los conservadores han expresado su profunda preocupación por lo que perciben como un alejamiento de la doctrina ortodoxa y un debilitamiento de la autoridad moral de la Iglesia. Señalan controversias como el debate en torno a Amoris Laetitia, como prueba de una creciente ruptura entre el Papa Francisco y las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. Algunos han llegado incluso a acusar al Papa de herejía o de desviar a la Iglesia. Estas divisiones se han visto exacerbadas por el auge de las redes sociales y las plataformas en línea, que han proporcionado nuevas salidas para la disidencia y el debate dentro de la Iglesia. Las páginas web, los blogs y los canales de YouTube se han convertido en espacios en los que católicos de distintas convicciones pueden expresar sus opiniones y recabar apoyos para sus posturas. Las divisiones en el seno de la Iglesia también han adquirido una dimensión geográfica, con algunas regiones y episcopados más alineados con la visión del Papa Francisco que otros. En Estados Unidos, por ejemplo, el Papa se ha enfrentado a una importante oposición por parte de varios destacados obispos conservadores y medios de comunicación. Mientras la Iglesia navega por estas tensiones internas, se enfrenta al reto de mantener la unidad y al mismo tiempo atender las legítimas preocupaciones y aspiraciones de sus diversos miembros. El Papa Francisco ha tratado de promover el diálogo y la reconciliación, pero las divisiones dentro de la Iglesia siguen siendo un obstáculo importante para su visión de un catolicismo más integrador y abierto al exterior. El Papa Francisco se ha enfrentado a una serie de críticas y acusaciones a lo largo de su pontificado, tanto desde dentro de la Iglesia como por parte de observadores externos. Una de las acusaciones más graves provino en 2018 del arzobispo Carlo María Vigano, antiguo nuncio apostólico en Estados Unidos. En una carta de 11 páginas, Vigano acusó al Papa Francisco de negligencia en su gestión de las acusaciones de abusos sexuales contra el ex cardenal Theodore McCarrick. Vigano afirmó que el Papa Francisco tenía conocimiento de la mala conducta de McCarrick, pero no tomó las medidas adecuadas y pidió la renuncia del Papa. La acusación conmocionó a la Iglesia y suscitó un intenso debate sobre el liderazgo del Papa y la respuesta de la Iglesia a los escándalos de abusos sexuales. Otras críticas al Papa Francisco se han centrado en su postura sobre cuestiones doctrinales.
Algunos católicos conservadores le han acusado de sembrar la confusión y socavar las enseñanzas tradicionales sobre temas como el matrimonio, el divorcio y la homosexualidad. Señalan documentos como Amoris Laetitia como prueba de un alejamiento de la doctrina ortodoxa y de un debilitamiento de la autoridad moral de la Iglesia. El Papa Francisco también se ha enfrentado a críticas por su gestión de las relaciones diplomáticas de la Iglesia. Algunos le han acusado de ser demasiado complaciente con los regímenes autoritarios, como los de China y Rusia, mientras que otros han criticado su postura en temas como la inmigración y el cambio climático. Las divisiones en el seno de la Iglesia Católica bajo el Papa Francisco se han visto amplificadas por el auge de los medios digitales y las plataformas en línea. Las redes sociales, los blogs y los canales de YouTube se han convertido en espacios clave donde católicos de distintas convicciones pueden expresar sus opiniones, recabar apoyos y criticar al Papa y a otros líderes eclesiásticos. Medios de comunicación católicos conservadores como Church Militant y LifeSite News se han mostrado especialmente críticos con el Papa Francisco. Estas plataformas han acusado al Papa de promover la herejía, socavando la doctrina tradicional y descarriando a la Iglesia. También han servido de plataforma a voces disidentes dentro de la Iglesia, como el arzobispo Viganò. Por otro lado, los medios católicos progresistas han tendido a apoyar más la visión del Papa Francisco para la Iglesia. Medios como National Catholic Reporter y American Magazine han elogiado el énfasis del Papa en la justicia social, la protección del medio ambiente y el diálogo con el mundo moderno. El auge de los medios digitales también ha permitido la rápida difusión de desinformación y teorías conspirativas dentro de la Iglesia. En algunos casos, acusaciones infundadas y narrativas engañosas han ganado tracción en línea, alimentando aún más la división y la desconfianza. Al considerar la profecía de los papas y su posible relevancia para el pontificado del Papa Francisco, es importante abordar la cuestión con franqueza y discernimiento. La profecía, aunque intrigante, sigue siendo una cuestión de especulación e interpretación más que una guía definitiva para el futuro de la Iglesia. Los que ven en el Papa Francisco un posible cumplimiento de la profecía señalan su condición única de primer Papa de las Américas, su énfasis en la justicia social y el diálogo, y sus esfuerzos por reformar la Iglesia. Sostienen que su pontificado marca un importante punto de inflexión en la historia del papado y que su liderazgo está guiando a la Iglesia a través de un periodo de grandes retos y transformaciones. Sin embargo, es importante recordar que la profecía es un texto críptico y ambiguo, abierto a múltiples interpretaciones. Los detalles específicos de la vida y el pontificado del Papa Francisco no coinciden necesariamente con las descripciones del Papa final de la profecía. Además, la Iglesia Católica no ha refrendado ni validado oficialmente la profecía y anima a los fieles a abordar tales predicciones con cautela. En última instancia, la importancia del pontificado del Papa Francisco no vendrá determinada por un supuesto cumplimiento profético, sino por los frutos de su liderazgo y por el modo en que dé forma a la misión y al testimonio de la Iglesia en el mundo. Los católicos que reflexionan sobre la profecía y su relevancia para el Papa actual están llamados a hacerlo con un espíritu de humildad, confianza y apertura a la guía del Espíritu Santo. En los últimos años ha habido informes de un evento místico en Israel que algunos han relacionado con la profecía de los papas y el pontificado del Papa Francisco. Según estos informes, un grupo de rabinos y místicos judíos experimentaron una serie de visiones y revelaciones que, según ellos, están relacionadas con el fin de los tiempos y la llegada del Mesías. Algunos católicos han establecido paralelismos entre estas experiencias místicas y las profecías de San Malaquías, sugiriendo que pueden ser signos del cumplimiento inminente del reinado del Papa final.
Señalan la ubicación geográfica del acontecimiento en Israel, el significado espiritual de Tierra Santa y el momento de las visiones en relación con el pontificado del Papa Francisco. Sin embargo, es importante abordar estas afirmaciones con cautela y discernimiento. La Iglesia Católica no ha validado ni respaldado oficialmente el acontecimiento místico denunciado, y las conexiones entre este y la profecía de los papas siguen siendo especulativas. En conclusión, la profecía de los papas de San Malaquías sigue siendo un tema fascinante y enigmático que ha capturado la imaginación de muchos a lo largo de los siglos. Aunque algunos ven en el Papa Francisco un posible cumplimiento de esta profecía, es crucial abordar tales afirmaciones con prudencia y discernimiento. La verdadera importancia del pontificado del Papa Francisco radica en su liderazgo y en cómo está dando forma a la misión y al testimonio de la Iglesia en el mundo contemporáneo. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.